Chicos y chicas, en esta oportunidad te voy a explicar las medidas de dispersión. Las medidas de dispersión son 5. Dentro de ellas tenemos el rango, la desviación media, la varianza, la desviación estándar y el coeficiente de variación. Pero en este tutorial solamente me voy a encargar de explicarte lo que es el rango. Vamos partiendo de la definición. ¿Qué es el rango? Es la medida de dispersión más sencilla de calcular, ya que solo hace referencia al recorrido que hace la variable de sus valores, más pequeños hasta el más grande. O sea, considera dos valores, el más pequeño y el más grande. Vamos a partir de un ejemplo en la explicación. Dice lo siguiente en el problema. La ganancia de la primera mitad del año pasado de una empresa que vende lácteos se muestra en la tabla, y acá nos pide calcular el rango de ganancia. Por ejemplo, la empresa de lácteos en el mes de enero tuvo una ganancia de 16.800, en febrero de 34.500, en marzo de 17.300, en abril 12.500, en mayo 14.000, en junio 18.600. La que nos interesa de todos estos meses de venta es saber solamente en el primer mes que hubo menor ganancia y en el último y en cualquiera de los meses que hubo mayor ganancia. Entonces, para encontrar el rango vamos a proceder de la siguiente manera, para encontrar esa medida. Vamos a buscar de todas estas ganancias, de todos estos meses, vamos a buscar el valor máximo y también vamos a encontrar el valor mínimo para encontrar el rango. Entonces procedemos a buscar, a ver, ¿cuál es la ganancia máxima en qué mes se dio? En enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. A ver acá de 16.800, 34.000. La ganancia máxima se ha dado en qué mes? A ver, en febrero, mira, de 34.500. Entonces acá vas a escribir 34.500 menos la ganancia de todos los meses, pero que fue mínimo. ¿Cuál viene a ser? Sería 12.500 en el mes de abril. Entonces acá 12.500 en el mes de abril. Si nosotros restamos esa diferencia, ¿cuánto nos da? 34.500 menos 12.500, 12.500 para llegar a 34.500 es 22.000. 22.000 nuevos soles. 22.000 nuevos soles. Entonces, ¿cómo nosotros lo interpretamos este resultado? De la siguiente manera. Decimos lo siguiente. El rango de ganancia de la mitad del año pasado de una empresa que vende lácteos es de 22.000 nuevos soles. Entonces, mira, ve, en las medidas de tendencia central, en este caso, perdón, entre las medidas de dispersión, estamos en las medidas de dispersión, en este caso, la primera medida del rango, ¿qué es lo que le interesa analizar esa medida? Solamente lo analiza el dato mayor y el dato menor. Si acá nosotros interpretamos de toda esta empresa, ¿qué podemos decir? Que su ganancia mayor fue en el mes de ¿qué? En el mes de febrero. Y la ganancia menor fue en el mes de... donde tenemos en el mes de abril. Entonces, para no tratar de sacar de todos los meses, ¿qué sucede? Solamente el rango lo analiza de lo que hubo mayor ganancia y lo que hubo menor ganancia. Y esa diferencia me representa a la dispersión de todos los valores que he tenido en el lapso de todos los meses. O sea, esa ganancia, ¿de cuánto viene a ser? De 22.000 soles. ¿Ya? Entonces, así lo podemos analizar nosotros el primer problema. Pasamos a un segundo problema. Dice lo siguiente, acá con datos agrupados, cuando interviene intervalos. Dice lo siguiente. Antonio administra un centro de formación para choferes calificados. Él recopila los puntajes del simulacro de evaluación de los estudiantes del primer grupo y del segundo grupo para obtener la licencia de conducir. Luego de procesar los puntajes obtenidos por los estudiantes, obtuvo las siguientes tablas de distribución. Acá nos dice el problema que siempre para sacar nuestro brevet hay que dar un examen. Y acá hay los puntajes que he sacado. Han sido evaluados 300 personas en ambos grupos.
Pero ¿cuál es la diferencia? Que uno inicia del puntaje mínimo de 80 y llega hasta ¿cuánto? Hasta 200. Y acá sube un puntaje de 110 y el puntaje llega hasta 190. ¿Ya? Pero la cantidad de personas han sido evaluadas a 300 y el mismo rango de 110, 80, la misma frecuencia tiene también. Entonces nos dice la pregunta acá, ¿cuál de los grupos ha obtenido la calificación más homogénea acá? ¿Cuál de los grupos ha obtenido la calificación más homogénea? Más homogéneo. Entonces, para saber nosotros qué viene a ser la calificación más homogénea. Por ejemplo, en un aula, cuando nosotros observamos y tomamos un examen, una evaluación, vemos de repente que se llevan en un punto, se dispersan en un punto. Por ejemplo, todos tienen 14, 15, 13, 12, 16. No de repente tienen un 0,1, sino casi la gran mayoría sale aprobado. Entonces quiere decir que esa aula es bastante homogénea en su rendimiento. O sea, es una buena aula, hay bastante compromiso con el estudio. Entonces acá también nosotros vamos a ver cuál de los dos grupos son mejores, o sea, más homogéneos su evaluación, o sea, son mucho mejor, más empeñosos en tratar de sacar su brevet, o sea, han tenido mucho mejor práctica, mejor preparación. Entonces, ¿cómo vamos a proceder a hacerlo? Dice, para saber cuál de los grupos ha obtenido el puntaje más homogéneo, calculamos el recorrido o rango. El recorrido o rango es la diferencia del dato mayor con el dato menor. Vamos al recorrido del grupo 1. ¿Cuál es el puntaje mayor? 200. Entonces acá sería 200 menos el puntaje menor que está acá, 80. Si nosotros restamos 200 menos 80, ¿cuánto nos da? Nos da 120. ¿Ya? Ahora vamos a encontrar nuevamente para el grupo 2. Encontramos el recorrido del grupo 2. Del grupo 2, ¿cuánto viene a ser el puntaje mayor? Sería 190. Le restamos 110. Por lo tanto, 190 menos 110, ¿cuánto es? 80. Ahora, podemos nosotros analizar, una vez que ya hemos obtenido los rangos de las dos tablas, podemos analizarlo. Acá me sale mayor de 120 y acá un menor. Entonces, ¿qué podemos decir acá? Se puede apreciar que el rango 2, o sea, el rango es menor que el rango 1, porque el rango 2 me sale 80 y el rango 1 me da 120. Lo que quiere decir que los estudiantes del grupo 2 tienen un puntaje menos disperso. Por lo tanto, los puntajes obtenidos por el grupo 2 son más homogéneos. O sea, es menos disperso, menos alejado, porque acá me sale 80 y acá me sale mayor. Entonces yo te puedo preguntar, ¿cuál de los dos grupos han sido mejores? O sea, han tenido mejor empeño para tratar de sacar sobre el grupo 2. De repente mejor preparación porque su rendimiento es más homogéneo. Entonces el rango nos permite determinar ese tipo de análisis cuando tenemos datos de esa manera en tablas y datos sueltos también que tenemos acá, a veces de ventas. Podemos sacar en notas y en otro tipo de aspectos que son necesarios para sacar los grupos homogéneos.